En nuestro medio social, familiar, etcétera, hermanos, escuchamos dichos o proverbios de la gente, ¿no? Que ciertamente estos dichos o proverbios pues tienen cierta ciencia, cierto conocimiento o cierta sabiduría, ¿no? Una vez escuché yo esta frase decir que hay quienes viven para morir, mientras que otros mueren para vivir. Y ciertamente esto implica, o esto significa que depende de cómo conduzcas tu vida. Depende mucho de cómo te desenvuelvas, cómo desarrolles, cómo actúes en tu vida. El resultado va a ser a consecuencia de tus propios hechos. Porque al final, hermanos, los hechos son los que vienen determinando tanto nuestros pensamientos como nuestras mismas intenciones. Por eso es muy importante esto, ¿no? El decir, hay quienes viven para morir y hay quienes mueren para vivir. ¿Y cómo nos estaremos nosotros conduciendo? ¿Cómo estaremos conduciendo o llevando a cabo nuestra vida, hermanos? ¿Como la gente que vive para morir después? ¿O como personas sabias, como hijos de Dios, que hemos decidido morir al pecado para vivir en Cristo, para preservarnos a la vida eterna? Todos los que hemos decidido obedecer al Evangelio, hermanos, hemos decidido también renunciar a nuestra vida, confiando plenamente en la voluntad de nuestro Dios y dispuestos a que sea nuestro Dios quien conduzca nuestra vida para que algún día podamos llegar a las moradas celestiales. Y decidimos eso gracias al poder de nuestro Dios que operó juntamente con nosotros. Pero desafortunadamente, hermanos, tristemente, muchos cristianos, al llegar a la incredulidad, nuevamente, al volverse a la incredulidad y al regresar a su deseo que antes tenían hacer su propia vida, muchos, al igual que la esposa de Lot, que miraron hacia atrás, hermanos, se están convirtiendo en estatuas de sal. Es decir, preservados, guardados para la condenación eterna. Por eso qué importante es que usted se asegure de que realmente está conduciendo su vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, que va hacia adelante, que no está mirando atrás, porque entonces tendrá serias y fatales consecuencias. Génesis capítulo 19 nos dice la Escritura, vaya conmigo a la palabra de nuestro Dios y lea conmigo Génesis capítulo 19 del versículo del 15 al 26. Génesis capítulo 19 del versículo del 15 al 26. Conocemos la historia en que Dios, hermanos, iba a destruir estas dos regiones llamadas Sodoma y Gomorra. De esa palabra Sodoma proviene la palabra sodomía. Es la práctica sexual entre hombres, entre personas del mismo sexo, porque era un lugar terriblemente inmoral. Gomorra, que literalmente significa un montón de cenizas, pues en eso se iba a convertir.
por tanta maldad, tanta inmoralidad, tanta indecencia, hermanos. Un lugar en donde no hubo ni siquiera 5 personas justas. Si hubieran existido al menos 5 personas, Dios no hubiera destruido ese lugar. Pero por cuanto no había, hermanos, no había esa cantidad de justos, entonces iba a ser destruido. No sin antes, Dios decidió otorgarle la salvación a Lot y a sus hijas. Y dice la escritura así: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, o sea, démonos cuenta cómo es que aún Lot todavía titubeaba, cómo aún todavía dudaba un poco. Y dice que deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto, dice, de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió, dice, estatua de sal. Miró atrás. Y el tema precisamente para esta mañana es mirando hacia atrás. Por eso en la introducción decía, hermanos, ¿qué tan enfocados estamos nosotros hacia la salvación de nuestro Dios? ¿Qué tan enfocados estamos hacia esas moradas celestiales que Dios ha reservado para nosotros, hacia esa vida? En realidad, hermanos, hemos puesto nuestra meta fija en las promesas de nuestro Dios, o simple y sencillamente estamos cometiendo el mismo error que cometió la mujer de Lot. Estamos mirando hacia atrás. El hecho, hermanos, es de que lamentablemente muchos, por su incredulidad, se están volviendo hacia atrás, poniendo prácticamente en duda las serias advertencias de nuestro Dios, eligiendo así convertirse en estatuas de sal. La sal, hermanos, es un elemento que de alguna manera, por su propia naturaleza, formación, hermanos, hace que hay cosas que preserven. En la antigüedad, por ejemplo,
en la antigüedad, para conservar ciertos alimentos, como por ejemplo los peces, una vez que se sacaban del río o del mar, hermanos, se utilizaba también, se empapaban de sal para que se pudiera conservar en buen estado. Muchos alimentos se preservaban de una manera así, como hoy en día, por ejemplo, la carne también, aunque se preserva así con sal, ayuda a prolongar cosas en un buen estado. Pero aquí, hermanos, precisamente la idea es de que se convirtió en sal preservada lamentablemente para el juicio eterno de nuestro Dios, como dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, hablando en cuanto que ni los ángeles se salvaron por haber pecado contra nuestro Dios, hermanos. Fueron reservados para el juicio eterno. Ni los ángeles se salvaron. ¿Qué nos hace pensar que usted y yo, en el momento de renunciar a nuestro Dios, en el momento, hermanos, de ponernos en la condición de rebeldía hacia nuestro Dios, podremos librarnos de la ira de nuestro Dios? No va a ser así, hermanos. Muchos, lamentablemente, terminarán en la misma situación, condenados, como lamentablemente pasó con la esposa precisamente de Lot, hermanos, que mirando hacia atrás, cuando nuestro Dios les había que no lo hicieran, que no miraran hacia atrás, porque iban a ver toda la ira de nuestro Dios. Pero esta mujer tuvo algo, hermanos, que la hizo mirar hacia atrás, que la hizo desobedecer a nuestro Dios. Y lamentablemente, hermano, cuando una persona desobedece un mandamiento de nuestro Dios, prácticamente está desafiando la autoridad de nuestro Dios, está desafiando el poder de nuestro Dios. Y lamentablemente pereció. Y solamente Lot y sus 2 hijas pudieron salvarse. Es triste, es lamentable. Esto ocasionó ciertamente un profundo dolor en el corazón, tanto de Lot como sus 2 hijas, el haber perdido a un ser querido, como hoy en día cuando pasan este tipo de cosas. Pero lamentablemente muchos cristianos están cometiendo el mismo error al volver su vida hacia atrás, manifestando así también no solamente un desafío a la voluntad de nuestro Dios, no solamente incredulidad hacia las cosas de nuestro Dios, hacia los mandamientos de nuestro Dios, sino que a veces manifestamos, hermanos, prácticamente dónde está realmente nuestro corazón. ¿Dónde está realmente nuestro corazón? Y póngase a pensar, mi hermana, mi hermano, en realidad ahorita, ¿dónde está realmente su corazón? ¿Dónde está realmente en la vida eterna? ¿Está realmente en la salvación que nuestro Dios nos ofrece? ¿Está realmente en hacer la voluntad de nuestro Dios? Es el momento en que tenemos que ser plenamente honestos y sinceros con nuestro Dios. Y también, hermanos, prácticamente ser honestos y sinceros con uno mismo, con tu propia alma, con tu propio ser. Si en realidad has confiado en nuestro Dios, si en realidad le has entregado tu vida al Señor, o simple y sencillamente te estás engañando a ti mismo o a ti misma. ¿Cómo saber esto? ¿Cómo saber esto? Es muy simple. ¿Cómo son tus hechos? ¿Qué tanta atención le estás dando a nuestro Dios en tu vida? ¿Qué tan involucrado, qué tan implicado estás en las cosas de Dios? ¿O es que en realidad toda tu vida se está enfocando solamente en tu propia vida? Porque lamentablemente
Muchos cristianos, hermanos, se están dejando seducir por lo atractivo y seductivo que es el mundo. Como lo que pasó precisamente con Demas, que antes había sido un fiel colaborador del apóstol Pablo. Pero dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Volvió hacia atrás, sin importarle que estaba abandonando a nuestro Dios, sin importarle que le estaba dando la espalda a nuestro Dios. Después de lo que Él hizo por Él y por todos nosotros, después de que Él ofreció a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz por todos nosotros, ¿se merece eso nuestro Dios, hermanos? Que le demos la espalda a nuestro Dios. En realidad, esto trae serias y fatales consecuencias. Por eso, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿qué hace que el siervo de Dios mire hacia atrás? ¿Qué es? ¿Qué poder actúa en él para que mire hacia atrás? Simple y sencillamente su propia incredulidad hacia las advertencias de nuestro Dios. Dice Génesis capítulo 19, versículo 26, hermanos. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas, dice, de él, es decir, a espaldas de su esposo, sin que él se diera cuenta. Ella miró hacia atrás. Tal vez, hermanos, más preocupada por su esposo que no la viese, y no pensando en nuestro Dios. A ver, en una ocasión, cuando yo llegué a una reunión familiar, hermanos, y vi ahí a uno de nuestros hermanos en la fe, conviviendo con los demás ahí de la familia, y él estaba tomando. Y cuando me vio llegar, inmediatamente lo que hizo fue agarrar su bote de cerveza y ponerla atrás. ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién soy yo para condenarle? Yo no soy nadie ni nada. ¿Por qué se pretendía ocultarse de mí? ¿De mi juicio? Cuando el que nos está viendo es el que está allá arriba. Es de Él, hermano, de quien tenemos que cuidarnos. Es a Él a quien tenemos que temerle. Por algo el profeta Jeremías decía, hermanos, en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién le conocerá? Y dice nuestro Dios, yo Jehová, que escudriño y discierno las intenciones de los pensamientos de todos los hombres. Para nuestro Dios, hermanos, ningún pensamiento, ninguna intención se puede ocultar de Él. Él lo sabe todo. Lo sabe todo. Es por eso que es a Él quien debemos de temerle. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero lo que pasó con esta mujer, hermanos, preocupada más por su esposo, por sus hijas, sin que se dieran cuenta, ella miró hacia atrás, no se preocupó más por nuestro Dios. Dios les había ordenado, no miren atrás. Era una seria advertencia para todos ellos. Era un mandamiento. No tenía que desobedecerlo, porque es desafiar el poder de nuestro Dios. Y esta mujer se atrevió a desafiar a Dios, hermanos, sin tomar en cuenta su salvación, sin tomar en cuenta, hermanos, la ira de nuestro Dios. Y qué triste, qué lamentable, hermanos, que después se convirtió en una estatua de sal.
Muchas veces, hermanos, precisamente nuestras propias acciones van señalando y van determinando qué tan grande, qué tan efusivo es nuestro deseo por la salvación. A veces lo que más anhelamos es lo que más se apremia. Corremos más hacia ello con más deseo, con más euforia, con más entusiasmo, con más amor, vaya. Que queremos ser los primeros. Como el apóstol Pedro cuando le dijeron que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. E iba corriendo, e iba adelante, dice el apóstol Juan, me ganó. Imagínense cómo iba el apóstol Pedro. Pero esta mujer venía atrás. Implicaba, hermanos, que realmente ella no quería irse de ahí. Pero hubo incredulidad en su corazón, hermanos. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo nos dice allá en Hebreos? Lea conmigo en Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 12, hermanos. Mirad, dice, que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa palabra malo, hermanos, que en el griego es ponera, describe, hermanos, un estado de perversidad, un estado de maldad, de malicia. Y es que lo que es en sí, hermano, eso prácticamente enferma y corrompe. Por eso algunas traducciones dicen enfermo, pero no en una cuestión física, sino moral. Moral. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado, hermanos, nos hace incrédulos, nos hace duros. Nos hace el hecho de no creer tanto en las promesas de nuestro Dios como en las serias advertencias. Y esto le pasó a la mujer de Lot. Y esto le estaba pasando a muchos hermanos nuestros en la fe a la cual se le escribió esa carta. Que tuviesen mucho cuidado, porque estaban desatendiendo precisamente los principios de la fe. Poner su fe, hermanos, en las acciones mismas de nuestro Señor Jesucristo. Poner su fe, hermanos, en el poder de nuestro Dios, porque Cristo tiene toda la supremacía en todo. Tanto, hermanos, fíjese muy bien, la supremacía está aún desde el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Aarón, en cuanto a la ley de Moisés, en todos los sacrificios. Por eso el Espíritu Santo termina diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad. Pero lamentablemente, hermanos, hoy en día muchos cristianos no están tomando con suma seriedad tanto a los mandamientos de nuestro Dios como a las advertencias mismas, mucho menos sus promesas. Están siendo incrédulos. Aún, hermanos, ¿por qué cree que el apóstol Pedro les decía a la iglesia de Cristo que se encontraba en la dispersación en aquel tiempo, en la segunda carta, que Dios es paciente, que dice la venida del Señor no se tarda como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? El Señor no retarda su venida como algunos tienen por tardanza. ¿Saben qué decían? A Dios ya se le olvidó su promesa.
Ya la venida ya se quedó en el olvido. No va a pasar nada. Comamos, bebamos, que mañana moriremos. No saben, hermanos, que si Dios está siendo paciente para con todos nosotros, es porque Él no desea que ninguno perezca, que ninguno muera. Lamentablemente muchos de los cristianos en aquel tiempo, en vez de aprovechar la paciencia de Dios para consagrarse más a nuestro Dios, para dedicarse más a nuestro Dios, hermanos, se estaban dedicando más a los placeres de la vida. Y estaban tomando el retraso de la venida del Señor como un pretexto para volverse hacia atrás. Pero precisamente el Señor les decía, hermanos, todos los elementos ardiendo serán deshechos, serán consumados y serán juzgados también. Por eso tengamos mucho cuidado, hermanos, para que nosotros podamos evitar caer en la incredulidad de nueva cuenta. Qué tan importante es que nosotros vayamos confirmando por medio de la palabra, vayamos fortaleciendo nuestra fe, para que creamos tanto en los mandamientos de nuestro Dios, en las promesas de nuestro Dios y en sus advertencias. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Miren cómo quedó Sodoma y Gomorra. Y algunos se quieren refugiar en eso de que Dios es amor, que la naturaleza de Dios es amor para con todos nosotros, sin importar lo que seamos, sin importar lo que hagamos. Dios no ha destruido a nadie. Dios nos permite hacer lo que querramos. En realidad, mire lo que está registrado en la misma escritura. ¿Cómo es que Dios destruyó un lugar, hermanos, completamente corrompido y depravado por la propia maldad del ser humano? Y así como destruyó nuestro Dios a una humanidad en el tiempo de Noé, en donde los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal, así como destruyó nuestro Dios a Sodoma y Gomorra, hermanos, así nuevamente este mundo será completamente destruido. Segunda de Pedro capítulo 3, en los últimos versículos. Y el día que venga el juicio de Dios, y se puede llevar a cabo en cualquier instante, en cualquier momento. La venida del Señor se puede llevar a cabo, hermanos, así como nuestro Dios envió a sus ángeles para sacar a Lot y a sus hijos, a sus hijas y a su esposa, hermanos, salvar a los 4, ponerlos en un lugar seguro. Así Dios, hermanos, por el evangelio está salvando a muchos y los está poniendo en un lugar seguro que es la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47. Y el Señor va a venir antes de destruir este mundo, hermanos. Nos va a tomar a su pueblo, a su iglesia, y nos va a llevar con el Padre. Una vez que salgamos de aquí, todo esto va a ser destruido como Sodoma y Gomorra. El punto es que cuando esto se realice, se lleve a cabo, ¿en dónde estará usted? ¿En dónde estaré yo? ¿Nos sorprenderá el Señor mirando hacia la salvación, mirando hacia las moradas celestiales, o mirando hacia atrás, siendo incrédulos? ¿En qué situación, hermanos? Depende de nosotros. Y por último, otra de las cosas que mismo nuestro Señor Jesucristo nos lo dice. Vaya conmigo en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 32, hermanos, nos dice el Señor esto. Lucas 17, versículo 32. Acordaos, dice, de la mujer de Lot. Fíjense muy bien. Hagan memoria, dice el Señor. Recuerden lo que le pasó a la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, dice, la salvará. ¿Por qué cree que le decía en la introducción? Hay quienes viven para morir, mientras que hay otros que mueren para vivir. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Estamos viviendo para morir o estamos muriendo para vivir?
Aquí el Señor dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Cuando el Señor menciona la palabra salvar, hermanos, no es la palabra que nosotros conocemos como soteria, resguardar, proteger, poner en seguro en algo. Sino aquí, más que todo, hermanos, se está refiriendo al hecho de querer asegurar tu propia vida. Querer vivir o conservar tu vida, pero para ti mismo. El querer pretender llevar tu vida a tu modo, a tu manera. Recordemos, hermanos, que una de las condiciones que el hombre nos da para poder seguir es que renunciemos a ellos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué cree que hoy en día muchas personas, hermanos, al conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al conocer las demandas del evangelio, no quieren obedecer al mismo porque saben que una vez obedeciendo, adiós fiestas, adiós el baile, adiós al traqueteo, como dicen algunos, adiós a los placeres de la vida. No, yo estoy muy joven para renunciar a eso. Yo tengo mucha vida por delante. Y haces lo poco que tienes, lo consideras como un tesoro tuyo. Y empiezas a hacer muchos planes en tu vida. Yo quiero vivir más la vida. Hermanos, la muerte nos puede sorprender. ¿Y dónde quedó tu juventud? Ha habido muchos ejemplos de accidentes de lo que ha pasado, hermanos, y ni aún así nos espanta la idea de que en cualquier momento podemos morir. ¿Y dónde quedaron todos sus planes? ¿Qué pasó con la parábola que el Señor le dio a aquellos hermanos que disputaban, peleaban una heredad? Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Quién me ha puesto a mí por juez entre vosotros? Mirad, cuidado de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en todo lo que éste posee. Había una vez un hombre rico que había heredado una gran fortuna, dice el Señor. Y él, pensando de sí mismo, decía, ¿qué haré con todo lo que tengo? ¿Qué haré? Sí, voy a derribar mis graneros y los edificaré mayores, y aun cuando los tenga llenos, le diré entonces a mi alma, alma, come, bebe, sacíate, regocíjate. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto. ¿Para quién será? Lo van a disfrutar a otros. Pero ¿y dónde quedaron tus planes? ¿Dónde quedaron tus planes? ¿Dónde quedaron tus proyectos? ¿Dónde quedaron tus años? La vida se puede acabar en cualquier instante. Y si le llega al fin, piensa en esto, joven, mi hermano y mi hermana. ¿Cuál será su próximo lugar en la eternidad? ¿Dónde pasará usted la eternidad? ¿Con nuestro Dios o con el diablo y sus ángeles en el mismo infierno? ¿Quieres terminar como la mujer de Lot? Como una estatua de sal preservada para el juicio de nuestro Dios. Lamentablemente, hermanos, precisamente muchos por querer llevar su vida, por disfrutar su vida, acordados de la mujer de Lot, miró hacia atrás, mi casa, mis cositas que tengo, mis familias, mis amistades, mi vida, todo estaba allá. ¿Qué la hizo voltear? Tanto tiempo construyendo y ganando riqueza y esto y lo otro, la hizo mirar atrás. Por algo nuestro Dios nos dice en Jeremías capítulo 17 versículo 9 o 7 parece, si no me equivoco: maldito el varón que confía en el hombre. Mire, léalo, vamos a terminar ya. Nomás en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17
Maldito, dice el varón. Una seria advertencia. 5. No, a ver. Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué significa? Que confía en el hombre, confía más en sí mismo. Aquella persona, hermanos, que antepone su propio deseo por encima del deseo de nuestro Dios, hermanos, hace que se aparte de nuestro Dios y pone en seria condición su vida. Y lamentablemente, hermanos, hoy en día muchos cristianos están haciendo lo mismo, como lo decía en el caso de Demas, como en el caso de Judas Iscariote, que fue vencido por su propia codicia. Y muchos cristianos nuestros hoy en día, hermanos, están siendo arrastrados por la seducción del mundo, por lo atractivo del mundo, hermanos, sin darse cuenta que se están convirtiendo poco a poco en una estatua de sal. Si nosotros no queremos que esto nos pase, hermanos, mantengamos siempre nuestra fe en las promesas de nuestro Dios. Como el Señor mismo nos decía en Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Hay algo mucho mejor que los espera en la eternidad, mucho mejor que esto, muy superior a esto. Confiemos en nuestro Dios, obedezcamos su palabra, mis amados hermanos. Nunca dudemos de las palabras de nuestro Dios y nunca nos dejemos vencer, hermanos, precisamente por lo atractivo y seductivo que es el mundo. Porque si lo permitimos, entonces simple y sencillamente terminaremos igual que la mujer de Lot, en estatuas de sal. Cantemos un himno de alabanza, hermanos. Nuestro hermano ya está listo con ello para entonar esta alabanza a nuestro Dios y meditemos sobre lo que nuestro Dios nos ha dado en esta mañana.